Muy bien. A ver, un tema que tiene que ver con la comunicación y ya preparamos a nuestro primer invitado. Lo tenemos ya a Nacho Mateo, CEO de South Summit. South Summit es sinónimo en todo el mundo de innovación, de emprendimiento y de startup. Yo estoy vinculado con South Summit desde antes de venirme a vivir a España, ya lo seguía allá por el 2020, que ya era un clásico, y cada año fue a más. No pudo la pandemia con ello, no pudo la guerra, no pudieron los problemas internacionales y además tiene un perfil solidario. Cuando fueron las inundaciones en Brasil, recuerdo también cómo fueron los primeros en convocar a ese propósito que hoy tienen las empresas y las organizaciones. Pero para hablar de la edición 2025, que ya está por comenzar, el día 4 de junio estaremos ahí en la nave. Vamos a hablar con Nacho Mateo, que es el CEO de South Summit. Nacho, bienvenido a Corporate Talk. ¿Cómo estás? Hola Mario, pues encantadísimo de estar aquí contigo, compartiendo la próxima edición de South Summit, que tenemos ya a la vuelta de la esquina. Están a tope, gracias a Victoria, a Isabel Gil, a María Benjumea, que me permitieron quitarte un ratito del momento a momento que están viviendo en esta recta final. Pero cuéntame, ya que te tenemos, ¿con qué se viene esta edición 2025 de South Summit? Para aquellos que no lo conocen, no creo que haya muchos que no lo conocen, hazles una pequeña introducción y qué nos vamos a encontrar aquellos que ya somos habitués de este evento, que es una fiesta del emprendimiento, de la innovación y de la conexión humana, donde la comunicación y el networking son protagonistas. Bueno, lo has descrito fenomenal, ¿no? Esta es la decimocuarta edición que vamos a hacer de South Summit. Llevamos desde el año 2012 pues, generando lo que consideramos una plataforma de negocio, ¿no? Nosotros siempre decimos que South Summit es una plataforma de conexión para los principales actores del ecosistema emprendedor y, como tú muy bien dices, con ese carácter humano que tanto nos caracteriza, ¿no? Creemos que las conexiones humanas es lo más importante. Por supuesto, luego tenemos un programa espectacular, un montón de conferencias, pero siempre con el foco puesto en ser la plataforma de conexión entre los actores del ecosistema emprendedor, los emprendedores, las startups tecnológicas, los fondos de inversión y el capital riesgo y las grandes corporaciones, ¿no? Eso siempre en el centro y luego, por supuesto, con muchísimas novedades que me encantará contarte, ¿no? La primera novedad, sabes que cada año elegimos un lema, un claim sobre el cual se estructura pues, toda la narrativa de cada edición, ¿no? Este año el lema que hemos escogido es In Motion, porque este año más que nunca creemos que es muy importante reforzar el mensaje de que el ecosistema emprendedor está en constante movimiento y debe seguir siempre evolucionando, ¿no? Creciendo, siendo competitivo. Y especialmente en el momento geopolítico en el que nos encontramos hoy en día, que estamos viviendo, en el que se habla de tanta incertidumbre, se habla de tanta competitividad, ¿no? De cómo seguir siendo competitivo en un mundo tan rápido, pues creo que ese mensaje precisamente lo que hemos querido reforzar es el tema de estar constantemente in motion, ¿no? Constantemente creciendo, constantemente buscando esa evolución, porque creemos que es fundamental que el ecosistema pues, no se detenga, que sigamos creciendo, sigamos innovando y sigamos buscando ese crecimiento constante, ¿no? Esa es la primera novedad, que desde luego estamos entusiasmados y que con ese mensaje y ese claim vamos a trasladarlo a todos los aspectos del programa que tenemos pensado para este año, ¿no? Un programa, por cierto, en el que vamos a contar con más de 400 speakers durante los 3 días de evento, de los cuales vamos a contar hasta con 19 fundadores de unicornios, que como sabéis los unicornios son compañías que ya han alcanzado una valoración superior a los 1.000 millones de dólares. En el programa vamos a contar con más de 140 representantes de fondos de inversión y tenemos un programa, la verdad, espectacular, muy enfocado en crecimiento, muy enfocado en sostenibilidad, muy enfocado en Tech Horizons. Desde luego vamos a tener muchísimas cosas que contar, ¿no? Como nombres propios, pues también contaros que vamos a contar con, entre otros, Mark Randolph, que es el cofundador de Netflix, y además va a hacer una ponencia que tiene mucho que ver precisamente con la comunicación, ¿no? Nos va a contar cómo fue el camino de Netflix desde que solo era una idea hasta lo que hoy es Netflix, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues desde la idea cómo eso va cogiendo forma, cómo se comunica, cómo avanza, cómo evoluciona y cómo escala, ¿no? O sea, que eso creo que va a ser una ponencia espectacular. También vamos a tener con nosotros a Greg Hoffman, que es el former CMO de Nike, como la conocemos aquí en España, y también nos va a hablar mucho de temas de comunicación precisamente, ¿no? Nos va a contar
la importancia del storytelling y de cómo conectar emocionalmente con la audiencia para elevar precisamente una marca como Nike, ¿no? Él fue el CMO global en la época dorada de marketing de Nike, en la época de los 90, con las campañas de Jordan, y desde luego ahí creo que él tiene muchísimo que aportar precisamente en esa temática, ¿no? Y como ese, pues va a haber muchísimos más ponentes. Otra novedad que también me encanta destacar siempre, que es nuestros protagonistas, que son los emprendedores, ¿no? La competición de startups, donde este año hemos contado con más de 4.500 startups de todo el mundo aplicando a la Startup Competition. Sabes que siempre seleccionamos a 100 finalistas y este año tenemos 100 finalistas que representan a más de 22 países, cosa que nos encanta ese foco internacional que vamos a tener con fundadores de muchas nacionalidades. Y además con una característica que destacaría este año en cuanto a la competición, que es la madurez de las startups. Una vez más, hablando de crecimiento, ¿no? Son startups que ya tienen una madurez muy avanzada, que están en fase muy de escalado internacional, de crecimiento, hasta tal punto de que el 70% de las startups que forman parte de la competición ya han levantado rondas de inversión superiores al $500,000 y más del 50% incluso han levantado rondas superiores al $1.000.000, ¿no? O sea, estamos hablando de emprendedores que ya tienen una atracción, que tienen ahora mismo una fase de internacionalización y de escalado, y yo creo que va a ser muy interesante ver los pitches que van a hacer en la competición de este año, ¿no? O sea, desde luego estamos entusiasmados en ese sentido. Más novedades, tenemos muchísimas. Como te digo, vamos a enfocarnos mucho en el crecimiento, ¿vale? Y desde luego hemos creado 2 nuevas iniciativas que tienen muchísimo sentido con esta narrativa. Hemos creado un nuevo espacio que es el Growth Camp, que es un espacio dedicado exclusivamente al ecosistema en fase de crecimiento. Es decir, vamos a contar allí con fundadores de startups que están en etapas avanzadas, con inversores que están invirtiendo en esas fases de escalado. Y vamos a dar un enfoque al contenido en ese lugar con conversaciones más íntimas, pero con temáticas que tienen que ver precisamente con esos retos que supone escalar a nivel internacional. Se va a hablar de cuando tú escalas, cómo son las contrataciones a nivel internacional, de temas de fundraising en las fases más avanzadas de crecimiento, de ventas de empresas y de exits, de rebranding y relanzamientos y entradas en nuevos mercados. O sea, hay muchísimas temáticas que tienen que ver con esos challenges que se puede encontrar cualquier fundador a la hora de escalar y que se van a abordar en este nuevo espacio que es el Growth Camp, ¿no? Y otro tema también relacionado con crecimiento que me encanta, que es una iniciativa nueva que hemos lanzado, es la iniciativa Founders for Founders. Esto es básicamente una nueva red exclusiva que hemos lanzado este año para fundadores que están en etapas muy avanzadas de crecimiento, ¿vale? Que el objetivo de este movimiento, además, no es que sea un one shot, sino es el lanzamiento de una red que va a tener continuidad durante todo el año y donde vamos a contar para el lanzamiento con aproximadamente unos 30 fundadores de startups que están en fase avanzada, ¿vale? Por fase avanzada, ¿a qué me refiero? Me refiero a fundadores de startups que ya han levantado rondas de inversión superiores a los 20 millones de euros. Startups que ya facturan entre 5 y 10 millones anuales recurrentes, que tienen un crecimiento anual de entre el 200 y el 300%. Es decir, hablamos de pesos pesados en cuanto al crecimiento y desde luego en esas sesiones que van a ser más privadas, pero que se van a abordar los grandes retos de cómo seguir siendo competitivo, cómo seguir escalando y que además van a compartirse experiencias de, oye, ¿qué te encuentras en ese camino hasta que llegas a una startup que ha levantado ya rondas superiores a los 20 millones, ¿no? Es una red que desde luego una nueva iniciativa que me emociona mucho y que estamos seguros de que va a tener muchísima continuidad, no solo en esta primera edición, sino en el resto de ediciones que están por venir, ¿no? Ahora entiendo, Nacho, por qué la designación y la confianza plena de María Benjumea. Has metido toda la cuña en 5 minutos, espectacular. Ya tengo un resumen de prensa en la que no me pierdo nada. Veo este momento de la entrevista y ya sé lo que me voy a encontrar, pero uno se sorprende cuando después de tantas ediciones, yo estuve 22, 23, 24 y voy a estar 25, vine a vivir a finales de 21 aquí, y en cada edición hay algo nuevo, pero lo que está renovado siempre son las ganas, más allá de que están instalados, que son un icono, que son un clásico a nivel global. ¿Cómo se hace para concertar en un mismo sitio durante 3 días a lo público, a lo privado, a las grandes compañías, a las pequeñas, a las que todavía ni siquiera lo son, y a aquellos que, como es mi caso, casi 60 de la silver economía que viene del mundo de la comunicación, y que haya esa mística, ¿no? del ir y ver
y aprender y querer entrar en el mundo de la innovación o del emprendimiento? Bueno, Mario, ahí te diría dos puntos, ¿no? El primero, que tenemos la suerte en el ecosistema emprendedor de trabajar en un mundo hiper colaborativo, ¿no? En el que todos unimos fuerzas. Sabemos que el éxito del ecosistema parte de la base de que unimos fuerzas entre todos los actores, y ahí cualquier persona que esté interesada en emprendimiento es bienvenida, ¿no? Y es un mundo en el que, gracias a Dios, nos sentimos muy afortunados de trabajar. Tú lo has vivido en primera persona y cualquier persona del ecosistema emprendedor lo sabe. Y eso es una magia que desde luego se contagia a todos los niveles, ¿no? Y el segundo punto, que a mí me encanta lo que dices, ¿no? De esa ilusión que comentas, es parte del ADN de South Summit, es parte de algo tan importante como es la cultura corporativa, ¿no? Has mencionado a nuestra fundadora y a nuestra presi, María Benjumea, y precisamente uno de los puntos que yo creo como CEO que es más importante en cualquier compañía es esa cultura corporativa, es esa forma de hacer las cosas y lo que identifica al final la marca de cualquier empresa, ¿no? Y en nuestro caso, South Summit no se llama South Summit solo por estar enfocado en los ecosistemas del sur y de Sudamérica, ¿no? Sino también por esa alegría que caracteriza a los países del sur, ese sol, esa sonrisa, esa forma de hacer las cosas, ¿no? Y siempre hemos querido transmitir desde la primera edición que hay forma de hacer negocio y conexiones, pero con ese carácter que tanto nos caracteriza a los ecosistemas del sur, ¿no? Y creo que eso es una de las, digamos, recetas mágicas, entre comillas, de South Summit, ¿no? El que sepamos transmitir esa forma de hacer las cosas a nivel corporativo y el que hayamos mantenido esa cultura corporativa durante tantos años, pero con la ilusión de cada edición de como si fuese la primera vez que lo hacemos, ¿no? Y eso yo creo que es parte de la magia. La internacionalización, Nacho, ¿cómo se comunica esa cultura del sur, esa forma de hacer negocios y de emprender que tiene South Summit en culturas como Corea, por ejemplo? Porque, bueno, Brasil es otro idioma, pero tenemos esa cosa de latinos, pero en culturas que son completamente distintas, o tal vez no, uno otra vez yendo y conociendo se da cuenta que no son tan distintas, tan diferentes, se lleva la magia y se lleva también el interés y las ganas de. Bueno, absolutamente. Y mira, Mario, precisamente yo estoy más en línea con lo segundo que has dicho. Es decir, yo me sorprendí mucho con el carácter de los coreanos y te diría que, vamos, que es un país dentro de Asia que está muy occidentalizado y muy similar al humor que tenemos en España y a la forma de hacer las cosas. A mí me sorprendió para bien, desde luego, la cantidad de sinergias y de similitudes que tenemos en cuanto a carácter, ¿no? Y luego hay un segundo punto, que al final yo creo que eso lo compartirás conmigo, ¿no? Que la energía, las ganas, la forma de comunicar, la alegría, es muy contagioso. Y cuando tú estás en un ambiente en el que ves que las personas tienen esa actitud, tienen ese carácter, tienen esa forma de comunicar, al final todo se contagia y se crea un ambiente en el que todo el mundo pues adopta un poco esa forma de ser, ¿no? Y esa forma de actuar. Entonces nosotros la verdad que eso es parte de nuestro ADN, es lo que siempre tratamos de transmitir, da igual que vayamos a Corea, da igual que vayamos a Buenos Aires, da igual que vayamos a México, da igual que vayamos a Brasil, es nuestro ADN y es precisamente nuestro valor diferenciador. Es uno de los puntos que más ponemos en valor en South Summit, es decir, eventos de negocios y de conexiones de negocios hay muchos, pero realmente el cómo se hacen los negocios, el cómo se hacen las conexiones, el cómo hacer sentir a cada persona que forma parte de South Summit única y que da igual que seas un inversor, que seas un C-level de una corporación, que seas un emprendedor que está empezando, ese trato personal para nosotros es fundamental y es una de las partes que desde el inicio con María y con la cultura corporativa hemos tenido en el radar como uno de los core values de nuestra compañía, ¿no? Nacho, un gusto tenerte aquí, te dejamos ir trabajando, sé que están con muchos compromisos en la recta final, un cariño grande a María, Isabel Gil, a Vero, a la Victoria, a toda la gente del equipo, son un montón, todos macanudos, es más, hasta hay uno de los chicos del equipo que está casado con una argentina y hablamos en el evento, que ahora no recuerdo el nombre, ya te lo digo, nos vemos el 4 en la nave, 4, 5 y 6, vas a estar liado, ¿no? Pero igual nos vamos a cruzar en los pasillos para saludarnos. Siempre hay tiempo para darnos un abrazo allí. Un abrazo y muchísimas gracias por todo, Mario. Gracias, Nacho, un gran cariño. Ahí está Nacho de South Summit, uno de los eventos más importantes del mundo de la innovación, del emprendimiento, de las startups. Vieron los ponentes que vienen, ¿no? No se lo pueden perder. Nosotros vamos a estar ahí. Estamos armando promesas ya de María Benjumea, un especial con Tinku Televisión en las oficinas de South Summit. En algún momento vamos a hacer algo grande desde allí, un episodio
dedicado a lo que es el emprendimiento, las startups y la innovación. Así comienza, hay mucho más, ya regresamos.